Muchísimas gracias a Radio I-99 por permitirnos llegar al corazón y al hogar de los ecuatorianos. Para mí es un gusto estar en la ciudad de Guayaquil, estar aquí en cabina y compartirles algunos de los logros que hemos tenido en estos 100 primeros días de gestión bajo el liderazgo del presidente Guillermo Lasso. Desde la Secretaría de Derechos Humanos hemos marcado 3 hitos importantes en estos 100 primeros días. El primero de ellos relacionados a una promesa y hoy objetivo de campaña cumplido, que fue el proceso de vacunación 9-100. Así es. Desde la Secretaría de Derechos Humanos nosotros vacunamos a la población guaraní que se encuentra en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, en el corazón del Yasuní, y de esta manera nos convertimos del Ecuador en un referente regional e internacional de procesos de vacunación a población que se encuentran en la Amazonía, población indígena. Otro punto muy importante también fue la creación de la Subsecretaría de Diversidades. El próximo, por decreto presidencial, el 28 de junio y el próximo 15 de septiembre tendremos ya nuestro primer encuentro nacional en la ciudad de Quito y por supuesto este va a ser un espacio de diálogo y reflexión a nivel nacional y un tema que me ha acompañado a mí los últimos 10, 15 años de mi vida, que ha sido el trabajo por las mujeres, por las niñas, y es que tiene que ver con la competencia, una de las competencias más grandes de la Secretaría de Derechos Humanos, que es la erradicación y la prevención de violencia hacia las niñas y mujeres. Tuvimos a los 10 días de iniciada nuestra gestión la visita muy importante para el Ecuador, para las mujeres sobre todo, que fue de Anita Bate, la alta comisionada de las Naciones Unidas. Con este organismo internacional estamos trabajando en una herramienta muy, muy poderosa, que es el empoderamiento económico para que las mujeres puedan romper los círculos de violencia, que tengan independencia económica, y estamos trabajando también con lo que son los centros Violeta. En estos 100 días hemos trabajado mucho, tenemos aún bastantes desafíos, sin embargo estoy convencida que juntos lo lograremos. Si superamos la crisis sanitaria, trabajando juntos podremos superar cualquier obstáculo. Alberto, por favor, continuamos. Gracias. Para poner en contexto, la Secretaría de los Derechos Humanos es el organismo que actualmente reemplaza, ¿no? El Ministerio de Justicia. En su momento se denominaba Ministerio de Justicia. En esta dinámica los ecuatorianos dicen, a ver, esto es nuevo, es como, vale la pena poner en contexto, y al frente de este organismo, de esta secretaría, que por supuesto tiene rango de ministerio, es ministra de Estado, por cierto, pues, está la abogada cuencana Bernarda Ordóñez Moscoso. Vale la pena pues hacer esa puntualización. Mencionaba lo de los pueblos contactados, y siempre los ecuatorianos, nosotros lo destacábamos aquí, nos fantástico, ¿no? Ver el momento en que pudieron ingresar pues hasta esa zona, ¿no? La denominada zona intangible, para llegar con el proceso de vacunación en su momento. ¿Qué experiencia le dejó aquello a ese equipo que usted tiene a cargo pues de la Secretaría? Sí, muchísimas gracias, Alberto. La experiencia de vacunación a la población guaraní fue realmente un despliegue logístico de todo el estado ecuatoriano. Nos trasladamos a Bahameno, para que la ciudadanía que nos escucha, Bahameno está a 11 horas desde el Coca, trasladándonos por durante el río Shiripuno, en Vía fluvial, claro. Vía fluvial. Entonces fue una experiencia bastante hermosa. De hecho, la última vez que estuvo una ministra de Estado en la ciudad en la estación de monitoreo fue en el 2018. Entonces nosotros realmente estamos muy contentos de haber podido ir allá, de haber vacunado. De hecho, ya el 26 de julio terminaron las 2 inmunizaciones, fueron 110 personas de la comunidad guaraní que fueron vacunadas. ¿Y por qué hicimos esto? Porque justamente en la zona intangible, en el corazón del Yasuní, ellos entran y salen y se mueven por todo el territorio, y ahí tenemos pueblos no contactados. Entonces, para nosotros era muy importante y muy prioritario para el gobierno del encuentro llegar con un plan de vacunación a cada uno de los rincones del país. Claro, eso decíamos nosotros, ¿no? Más allá de que de pronto si uno lo ve como números, pero son pocas personas y tremenda logística. Nosotros siempre hemos defendido el hecho y el derecho de que el Plan Nacional de Vacunación llegue a todos los ecuatorianos, en los puntos más alejados de nuestra serranía, en los páramos más alejados, tiene que llegar la vacunación. Lo propio acá en la costa ecuatoriana también, a todos los poblados que se extienden a lo largo de la costa. Sí, hemos dicho aquello, ¿no? Los sectores urbanos marginales, los sectores de la ruralidad
de costa, sierra y oriente tienen que ser cubiertos y siempre ponderamos, destacamos que así se vaya cumpliendo, ¿no? Con un verdadero sentido de inclusión. Ahora, precisamente la Secretaría, ¿no? Creo que como uno de los puntos de partida de su gestión, pues ha activado nuevamente lo que se denomina el sistema de protección de derechos, ¿no? En los casos de violencia de género. ¿Cómo les ha ido en este primer tramo? Que eso también es importante ponerlo por delante. Es un primer tramo de gestión administrativa, 100 días, pues que precisamente se han cumplido, ministro. Sí, muchas gracias. En estos 100 días lo que nosotros hicimos fue un diagnóstico del Sistema Nacional para erradicar la violencia. Este sistema está compuesto por 22 instituciones del Estado y también nos articulamos con los gobiernos locales. Realizamos un diagnóstico y nos dimos cuenta de un elemento muy importante, que en la política pública falta la prevención de la violencia. Durante estos últimos años, el Estado se ha concentrado en la atención, que por supuesto es prioritaria y urgente a las niñas y a las mujeres que viven violencia. Sin embargo, nuestro objetivo desde el gobierno del encuentro es el femicidio cero. Allá es a donde nosotros queremos llegar y por eso le estamos dando mucha fuerza a la prevención mediante el empoderamiento económico de las mujeres. Activamos una mesa en Cuenca del sistema local, a nivel nacional estamos igual articulados, tenemos reuniones semanales con cada uno de los delegados de las 22 instituciones que conforman el sistema nacional con jerárquico superior, es decir, que puedan tomar decisiones. Trabajamos semanalmente para que en cada cartera de Estado se instaure el eje de prevención. Por poner un ejemplo muy sencillo, el acceso al agua a las mujeres. Entonces estamos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas, estamos trabajando con las diferentes carteras de Estado, también por ejemplo con transporte público, por ejemplo, en una herramienta que es muy poderosa, que es la prevención primaria, es decir, por ejemplo, en lugares donde están muy oscuros, donde no están muy poblados, que las paradas de los buses pasen por lugares con iluminaria, con población, que permita evitar acontecimientos de violencia en el espacio público. Sobre todo. El acoso, la violación en Cuenca, tuvimos un caso en los primeros días de gestión muy sentido para mí, que fue una violación en el espacio público. Entonces son estas cosas las que nosotros queremos ir cambiando. Era de un parque, ¿no? Es en un puente sobre una autopista que es a veces transitado, otras veces no tanto. Entonces nosotros estamos trabajando con cada una de las carteras de Estado en la prevención, que el eje de mirar hacia las niñas y hacia las mujeres esté en cada una de las carteras de Estado, porque la erradicación de la violencia es un trabajo y un compromiso de todas y de todos los ecuatorianos. Entonces, eso hemos hecho. También estamos ya con el pilotaje de 2 centros Violeta. No quiero adelantarme mucho, pero el primero va a estar aquí en la ciudad de Guayaquil. Otro tema con el apoyo sobre todo del gas municipal, que estamos trabajando articuladamente. Otro también hecho importante es para nosotros la clave de la prevención de la violencia es la educación, y estamos trabajando ya en el pilotaje de formadores, es decir, trabajar con los docentes y con los profesores. Y de hecho estuve hace un mes más o menos igual aquí en la ciudad de Guayaquil en el lanzamiento de la política pública para la erradicación del abuso sexual en las aulas educativas en memoria de Paola Guzmán Albarracín. Paola, sí. Por supuesto, casos que se volvió emblemático también, que incluso pues ya hubo una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Algo terrible que ocurrió en uno de los establecimientos educativos de acá de Guayaquil. Antes de ir con Henry, uno pensaría, ¿no? A ver, en épocas en las cuales, pues por pandemia, en el sistema educativo pues se está utilizando la metodología del estudio a distancia, utilizando las herramientas tecnológicas. Debería de bajar el nivel de peligrosidad para las chicas, ¿no? Para las chicas que se educan a nivel primario y secundario. Pero es increíble, ¿no? Vemos que lamentablemente más bien, y creo, y usted lo puede ratificar o no, el hecho de que temas de vulneración de los derechos más bien se han incrementado en época de pandemia, estando en casa, estando en el entorno en el cual se debería de generar más bien mucho más cuidado, sobre todo por las chicas y por los chicos también. ¿Cuál es la realidad? ¿Con qué se ha topado usted? Porque precisamente coincide, ustedes inician la gestión administrativa el 24 de mayo y seguimos todavía pues en esta época con todas estas resoluciones por el tema de la pandemia, ¿no?
Sí, nosotros pudimos observar que la pandemia tuvo un impacto en la violencia hacia las niñas, hacia las mujeres, hacia los niños también, hacia la primera infancia, y tuvo un aumento muy significativo, y también ahí partimos del hecho de los datos que contamos para establecer la política pública. En esta semana, más tardar la siguiente, estaremos en el lanzamiento del Registro Único de Violencia. Eso como un antecedente. Sin embargo, la pandemia también nos demostró la otra pandemia, que ha sido la violencia extendida hacia las mujeres, y es por eso que estamos trabajando en la articulación con todo el sistema. Un factor también muy importante que vino con trasladar todo esto al mundo digital también es la violencia en el ámbito de las redes sociales, en el ámbito digital. Estamos trabajando también de la mano con organismos internacionales en la prevención de estas formas de violencia. Se reportaron casos de niñas, de niños que estaban en sus clases de Zoom y que eran invadidos sus aulas repentinamente digitales por elementos, digamos, de violencia y de contenido que no es apropiado para la niñez y la adolescencia. En materia de violencia tenemos muchísimo trabajo que hacer, y bajo liderazgo del presidente, que en reiteradas ocasiones ha demostrado lo prioritario que es para nuestro gobierno, para el gobierno del encuentro, garantizar los derechos de las niñas y de las mujeres y de toda la población. Henry. Así es, estamos con Bernarda Ordóñez, secretaria de los Derechos Humanos, realizando justamente este trabajo con el que ella se ha encontrado en favor de la comunidad. Se ha hablado de la violencia, Bernarda, y una de las cosas que Ecuador siempre ha tenido un número alto en torno al embarazo infantil de menores de 14 años de edad. La tasa sigue aumentando, la violencia tiene que ver con esto. ¿Por qué todavía se sigue presentando este incremento de acuerdo a lo que usted se ha encontrado en la secretaría que ahora administra? Sí, Ecuador es uno de los países que lamentablemente, y soy enfática, lamentablemente encabeza los indicadores regionales de violencia sexual hacia niñas, a niños, violencia sexual hacia las mujeres. Por eso que hacía hincapié en que tenemos que trabajar en la prevención de esta forma de violencia, y la herramienta más poderosa para transformar los paradigmas y la cultura de violencia es la educación. ¿Y el embarazo infantil producto de hay violaciones, hay casos? Sí. ¿Aumentan estos casos ahora? El embarazo infantil, aquí me permito un breve paréntesis, es el que se considera en niñas menores de 14 años. Y según las estadísticas que nosotros trabajamos tanto con la ministra de Salud y con la ministra de Educación en una mesa intersectorial que es justamente para prevenir el embarazo infantil y adolescente, hemos visto casos de niñas de 10 años, de 8 años, que incluso han fallecido producto de la violación y del embarazo, producto de esta agresión sexual. Para nosotros es muy importante, y le estamos dando la máxima prioridad del Estado a lo que es la primera infancia y sobre todo la prevención de todas las formas de violencia. A raíz de eso es que nosotros estamos trabajando en una política pública integral que permita al Estado prevenir estos actos de violencia. Hay que trabajar muy de cerca con las familias, muy de cerca en el ámbito educativo, porque lo que les comentaba en memoria de, por ejemplo, de Paola Guzmán Albarracín, pudimos evidenciar algunos indicadores, y 6 de cada 10 estudiantes, principalmente niñas, vivían un hecho de abuso sexual en el ámbito educativo. 6 de cada 10. En las estadísticas nacionales, la violencia, de acuerdo a la última encuesta del 2019, 7 de cada 10 mujeres, y la violencia sexual es 3 de cada 4 mujeres. Se necesitan situaciones prácticas y rápidas. Sí, por supuesto. ¿Qué han pensado hacer? Para el tema específico de lo que es la violencia sexual, estamos trabajando en articulación con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, en la mesa de prevención. Estamos actualizando la política pública de prevención del embarazo adolescente, una herramienta que les había comentado que ya está próximo a que tengamos la primera fase, que es el Registro Único de Violencia, los centros Violeta. Estamos trabajando con el formador de formadores, son algunas aristas por las cuales estamos trabajando, porque esta, que es la segunda pandemia, la violencia, necesita una atención y una mirada integral y global. Bernarda, ¿y usted en ese tema no estaría de acuerdo en que en realidad, aparte de la prevención, que es excelente poder tratarlo y tenerlo, que las leyes sean más duras? Porque si hablamos de embarazos infantiles, donde las niñas mueren al tratar de dar a luz, al atravesar por esta situación, obviamente hay violación. ¿Cree usted que se deben endurecer las penas contra los que violan a niños a menores de edad?
Lo que yo considero en este sentido es que todo el Estado tiene que funcionar y en este caso en el ámbito de la justicia tenemos una tasa muy alta de impunidad. Yo soy abogada de formación y recuerdo muy claro cómo nos decía nuestro profesor de Derecho Penal que las penas sirven también como un efecto disuasivo en la sociedad, pero mientras no hayan condenas y mientras no haya justicia no podemos hablar que realmente el sistema penal está cumpliendo su objetivo. Y es por eso que desde el Estado, desde el Ejecutivo, nosotros le ponemos mucho hincapié y soy muy reiterativa con la prevención, porque yo he tenido, por ejemplo, la oportunidad de trabajar en la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía de la SOA y en justicia. Cuando uno está frente a estos casos, créame que la reparación es sumamente complicada y lo que el Estado puede hacer con el tratamiento psicológico, con el acompañamiento, es mínimo frente a la vulneración tan grave y tan extrema de estos derechos. Entonces, para el gobierno del encuentro, bajo el liderazgo del presidente, es un compromiso del más alto nivel erradicar todas las formas de violencia, en especial hacia las niñas, hacia los niños y sobre todo la violencia sexual. ¿La ciudad con mayor número de casos cuál es? Aunque usted no lo crea, entre las ciudades que más encabezan las estadísticas es la provincia de La Suay. La provincia de La Suay supera la media nacional, está también Guayas, está también Manabí. La media nacional es 6 de cada 10, en estas provincias es 7 de cada 10. Sí, 7,49. Lamentablemente pudimos observar hace un poco más de un mes el hecho que ocurrió en una cárcel de una gendarme que fue violentada. ¿Cuál es el trabajo que se realiza? A ver, porque no solamente hablamos de las mujeres que están en un hogar o que viven en sectores con una cantidad de falencias y de necesidades. Miren ustedes lo que ocurrió con ella. ¿Cuál es la reparación que realmente se puede dar? Porque vemos que ha sido mínima o escasa, casi nada en muchos de los casos. Esto de los que se conocen y de las mujeres incluso que están en estos centros de reclusión debe ser terrible, porque no creo que estén exentas de este tipo de violaciones y de vulneraciones a sus derechos, Bernarda. La violación sexual es uno de los delitos, desde mi perspectiva, más atroces que puede vivir una persona. Así y desde es. el Estado ecuatoriano, desde el gobierno del encuentro, estamos, primero hicimos un diagnóstico para ver cuál es el estado real del sistema, cuáles son las herramientas con las que tiene cada una de las funciones del Estado para responder frente a un hecho como la violencia. Y para nosotros es fundamental la prevención. Y cuando vimos, por ejemplo, que la política pública que quedó aprobada desde hasta el año 2030 no tiene un eje fuerte de prevención, es ahí donde dijimos tenemos que trabajar aquí. Porque, como les decía, reparar un caso de violencia sexual para las víctimas es una huella. ¿Existe el aparato como para el acompañamiento como tal, el tratamiento como tal a una persona que ha sido violentada, sobre todo en el tema de los niños? Porque ya sabemos que queda para siempre ahí en su memoria, sus secuelas físicas incluso en muchas de las ocasiones. ¿Cómo se trabaja en ese tipo de reparaciones, de acompañamiento? ¿Existe la infraestructura como tal, Bernarda? Esa fue una de las primeras conclusiones de las que llegamos, por ponerles un ejemplo en este diagnóstico que realizamos, esta auditoría integral que hicimos del Sistema Nacional de Prevención de Violencia. Por ejemplo, pudimos evidenciar que la presencia del Estado en sí es insuficiente. Por ejemplo, en la zona 6, que es Azuay, que es Morona, y vimos que hay una psicóloga para 3 provincias. Terrible. Es terrible. Vimos también que los servicios de protección integral, que son 5 a nivel nacional, conformado por 99 personas, no tiene presencia suficiente en cada una de las ciudades en donde, por ejemplo, hay más índices de violencia. En la Amazonía ecuatoriana prácticamente es nula la presencia del Estado ecuatoriano y es por eso que estamos trabajando en el gobierno del encuentro en una propuesta integral que permita no solo mejorar los servicios de protección integral, sino que realmente trabajemos en la prevención de estos delitos. Las políticas públicas tienen un impacto a mediano y largo plazo. Sin embargo, en estos 100 primeros días hemos tomado las decisiones que nos van a permitir cambiar no solo esos indicadores, sino evitar que estos lamentables delitos y terribles delitos se sigan cometiendo en el país. Sobre todo, ¿no? Usted mencionaba el caso de la niña Paola Guzmán Albarracín, o sea, y utilizó un término, la impunidad, pero la impunidad es lo que lamentablemente es. Eso ocurrió hace 18 años, hubo un dictamen de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, fue en el Colegio Martínez Serrano, aquí en Guayaquil, ¿no? Pleno centro de la ciudad.
Y precisamente aquello, ¿no? Resulta súper que lacerante el hecho de ver de que, como si nada, quien cometió el delito nunca estuvo preso. El vicerrector de ese establecimiento educativo. Entonces uno se pregunta, y en eso yo creo que debería de enfocarse mucho el trabajo, ¿no? En el hecho de evitar que queden impunes, que el Estado debe ir con todo tras los tipos que cometen este tipo de delitos, ¿no? Sí, justamente en ese tema, porque para nosotros el trabajo articulado con las funciones del Estado es vital. Nosotros asimismo también en estos 100 primeros días presidimos una comisión técnica de la Comisión Mixta de Justicia, que está conformada por las altas autoridades del Estado, la Corte Nacional, la Fiscalía, la Defensoría, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Nosotros presidimos la comisión técnica y vamos a trabajar y estamos trabajando con los operadores de justicia en la sensibilización, en la percepción de conceptos, para que justamente cuando se dan casos de violencia sexual no quede en la impunidad, que sea el proceso ágil, que no sea revictimizante, que no existe sea el compromiso por parte de ellos, existe el compromiso de parte de todos ellos para trabajar en esto. Sí, de hecho ya tuvimos una primera sesión. En esta primera sesión llegamos a algunos acuerdos macros, por ejemplo, revisar los protocolos, que realmente yo vengo de sociedad civil y he estado del otro lado de la orilla, he llegado con madres, he llegado con jóvenes, mujeres jóvenes a las puertas de la función judicial, y realmente la respuesta no ha sido la que uno espera, pues, de un tema de justicia. Entonces, estar de ese lado de la orilla me ha permitido a mí identificar todos los nudos críticos que tiene el sistema, y estamos trabajando muy fuertemente, sobre todo con la Corte Nacional de Justicia, con el Consejo de la Judicatura. Está pendiente una capacitación general a todos los operadores de justicia, sobre todo los que están, digamos, en primera instancia, que son quienes despachan la mayor cantidad de estos casos, con la Fiscalía General del Estado, lo propio, que son quienes receptan las denuncias de delitos y de agresiones. Entonces, eso tuvimos en el primer mes de nuestra gestión. Tenemos reuniones periódicas, permanentes, pero sobre todo, más allá de tener reuniones, de estar en conversaciones, lo que estamos haciendo es aterrizando en acciones concretas. Claro, eso es lo que se refiere. A lo práctico. Yo dije ya, olvidémonos de hojas de rutas, de protocolos, de consultorías. Dije ya, vamos a la práctica que tenemos. A lo concreto. Y ojalá que le vaya bien en este proceso de articulación también con los GACS, porque es importante, ¿no? El trabajo con las municipalidades. La abogada Bernarda Ordóñez Moscoso es la secretaria de los Derechos Humanos, ministro de Estado. Gracias por la deferencia de venir presencialmente, de atendernos y hacer esta evaluación de lo que significa precisamente el trabajo desarrollado durante estos 100 primeros días de gobierno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para Como mí, siempre, Guayaquil, invitada, y aquí las puertas están abiertas porque hay muchas cosas que se nos quedan todavía. Sí, les agradezco muchísimo de mi parte estos últimos segundos para ratificar una vez más el compromiso del gobierno del encuentro del presidente Guillermo Lasso por tomarnos los derechos humanos muy en serio. Si juntos hemos superado esta pandemia, estamos en condiciones de trabajar y superar cualquier otra crisis. Y juntos los logramos, y muchísimas gracias por el espacio. Gracias a usted. Así gracias, muchísimas gracias. La ministra de Derechos Humanos, la abogada Bernarda Ordóñez, ha estado con nosotros en estos micrófonos.